Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Gracias al Señor, ¿verdad? Día precioso que nos ha regalado el Señor en el día de hoy. Les voy a pedir por favor si me acompañan en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24, por favor. Continuamos en esta, línea de enseñanza referente al llamado a la perseverancia. El llamado a la perseverancia. Lucas 9, 23 y 24, tan pronto lo encuentren, por favor, me dejan saber. El tema de esta enseñanza, tuve que hacer un pequeño arreglo, pero a Dios gracias que siempre el Señor, ¿verdad?, suple en abundancia. El tema de esta enseñanza dice de la siguiente manera: perseverando en Cristo. Perseverando en Cristo. ¿Ya lo tenemos? ¿Ok? Lucas 9:23 dice la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Puede sentarse. Pues estos versos son la base para nuestra enseñanza de hoy. El llamado aquí de parte del Señor es a seguirle. Y es para todos por igual. Para todos y cada uno de los que estamos aquí, posiblemente los que nos están viendo o escuchando más adelante. Ahora bien, aquellos que por voluntad propia deseen venir en pos de Él, el llamado pasa a una segunda fase, la cual es a perseverar y a esforzarnos de manera constante. Esto es, ¿cuándo? Cada día. Cada día. Pero ponga mucha atención, porque no podemos perder de vista que el esfuerzo físico de por sí, mental o espiritual, no debe ser nuestro enfoque. Oiga bien, puede sonarle un poco contradictorio, pero no lo es. Le explico ahora. Porque nuestra mirada debe de estar siempre, óigalo bien, iglesia, siempre puesta en Cristo. Óigalo bien, en Cristo y en su obra redentora primeramente, como nos compartió el hermano en la alabanza. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, nadie. Ahora, porque cuando perseveramos en conocer más a Cristo por medio de su evangelio, entiéndase la palabra, ¿verdad? Entonces podremos estar confiados, seguros y con la actitud correcta de corazón para así continuar esforzándonos en su gracia. Oiga, esto es promesa del cielo, según Juan 10, 27 y 28. Si puede acompañarme ahí. Porque, oiga bien, no hay nada más triste que estar trabajando para la obra del Señor, pero no tener una relación con el Señor de la obra. Es muy triste. Juan 10, 27 y 28. Aquí está el Señor Jesús hablando como el buen pastor, como nuestro buen pastor que es. Dice: mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observe bien el orden divino en estos dos versos por medio de los pronombres utilizados por Jesús. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Que entiendas, iglesia, todo comienza en Él, continúa en Él
y debe de terminar, continúa en Él y debe de terminar en Él. Todo lo referente a la vida de una oveja comienza, como ya dije, en Cristo. Continúa por Cristo. Por Cristo. Hasta llegar a la meta, la cual es Cristo mismo. La meta no es el cielo, iglesia. La meta es Cristo. Él es nuestra meta. Él es nuestra meta. Ahora bien, volviendo a Lucas 9, 23 y 24. Este es un parteaguas y a su vez un eterno recordatorio por parte de Jesús para todos aquellos que en algún momento dado de sus vidas desearon, anhelaron o quisieron seguirle a Él. Porque oiga bien, esta decisión tiene implícito en sí misma la acción, una acción a perseverar. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Comenzando con negarnos a nosotros mismos. Según Juan 9, 23, 24. Tomar nuestra cruz, ¿cuándo? Cada día. Y no lo deja ahí. Y seguir en pos de Él, de igual manera, cada día. Con este simple, pero a su vez contundente declaración, Jesús pone al descubierto que Dios, oiga bien, el Padre no tiene nietos, sobrinos o ahijados, etcétera, etcétera, etcétera. Como si hubiera otra forma o manera de llegar al Padre, aparte de la obra redentora de Cristo en el madero. Y en estos días estuve con un caballero que es una persona con mucha sabiduría, pero él fue el que puso al Señor en nuestra conversación. Y pues ya que abrió esa ventanita, yo aproveché. Y yo le pregunté, o sea, que usted conoce a Dios. Me dice, sí, yo conozco a Dios. Ok. Entonces, quiere decir que lo conoce por medio de la fe en su Hijo. Y se me quedó mirando como si yo estuviera hablando ruso. Y él me dijo, no entiendo tu pregunta. Y yo le digo, bueno, pues que según Jesús mismo, Juan 14, 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿cómo usted dice que conoce a Dios, que sabe de Dios, si no conoce al Hijo? Él se me quedó mirando, se quedó pensando y pues lo dejó ahí y entonces nosotros seguimos aquí. Pero es importante, iglesia, hay muchas personas que creen conocer a Dios, pero obvian al Hijo, sacan al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. No lo digo yo, es la palabra. Ahora, por lo tanto, oiga bien, no hay sustento bíblico para aquellos quienes creen que porque nacieron en un hogar cristiano, entiéndase nuestros hijos, en donde sus abuelos o sus padres son creyentes o eran creyentes, esto automáticamente los capacita para ser adoptados hijos de Dios. Posiblemente a los que estamos aquí ya de adultos, sus padres desde muy pequeños te llevaron a una congregación en donde recibiste tus primeras clases bíblicas, cantaste coritos y corriste por toda la congregación, etcétera. Claro que todo esto es bueno e influye para bien, no podemos negarlo. Pero oiga bien, todo eso no te convierte a ti o a mí en hijo de Dios. Aunque no estás lejos del reino de Dios. Una sola cosa te falta. Una. Si no has aceptado y no has reconocido la obra redentora de Cristo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Óigalo bien. Nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Este nacer de nuevo es de Dios. Es
un nuevo nacimiento que solamente proviene de Dios, en el cual la nueva naturaleza de Dios, vida eterna, es impartida en el creyente. Por eso nos encontramos con padres dentro de congregaciones que no han entendido esto. Y se confunden cuando el niño o la niña crecen, no han nacido de nuevo, y comienzan a tomar decisiones conforme a su naturaleza, al ADN de Adán. Y por tanto en total oposición a la enseñanza bíblica. Por eso es importante, como padres, como autoridad en nuestras casas, darle la palabra de Dios a nuestros hijos. No hay garantía de que la acepten, pero nuestra responsabilidad para con Dios es dársela. Así como nosotros nos encargamos de darle comida, ropa, un techo, cuán más importante debiera ser para nosotros dejarle una herencia de vida eterna a ellos, porque todo lo demás es perecedero. Por lo tanto, hay un solo camino, iglesia, que nos conduce a la salvación de nuestras almas. Este camino se va haciendo estrecho, se va estrechando, Mateo 7:13, cada vez más. Esto es en relación entre el viejo hombre y nuestra santificación. Entre un aparente todo está bien y el proseguir perseverando en obediencia cada día de nuestra vida. Nos va a costar. La salvación Cristo la pagó en su totalidad y le damos gracias por eso. Pero seguirle nos va a costar. ¿Qué nos va a costar? Negarnos. ¿Qué nos va a costar? Tomar la cruz. Entiéndase, morir a mi yo cada día. Para así poder seguir tras de Él. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que existe una batalla real en nuestras mentes cada día? ¿Cuántos aquí? Ahora mismo, en su mente posiblemente hay una batalla entre la palabra de Dios que está escuchando y los pensamientos contrarios que han hecho fortalezas en su mente. ¿Cuán seguido tienes que escoger entre obedecer a la palabra de Dios o a tus pensamientos? ¿Cuál domina más en ti hoy? ¿La palabra de Dios o tu razonamiento? Iglesia, hay un mal muy grave en el cristianismo de hoy día. Oiga bien. Porque no hay, somos hijos de Dios, oiga bien, somos hijos de Dios por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no hay un temor reverente hacia Dios y hacia todo lo que refleja a Dios de parte de sus hijos. Estoy hablando a los hijos de Dios, ¿ok? No hay un temor reverente. ¿Por qué? Hemos llegado a creer que conocer a Dios es simplemente llenar nuestra mente con información acerca de su persona. Pero si ese conocimiento acerca del Dios Santo no me lleva a tener un temor reverente hacia Él y por lo tanto no me confronta con mi vida de pecado, algo anda mal. Algo anda mal. Y tenga por seguro que no es la palabra de Dios. Y téngalo por seguro que no es la palabra de Dios. Acompáñenme un momento a Proverbios 9:10, por favor. Creo que es un pasaje muy conocido. Proverbios 9:10, ¿ya lo tenemos? Dice, el temor de Jehová es que el principio de la sabiduría. Y mucho lo dejamos ahí, nos quedamos en la coma, en el principio, pero no seguimos el resto de esta oración. Dice, y el conocimiento, ¿de quién? Del Santísimo es la inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy? Déjeme darle un ejemplo.
digamos que el hermano Zampillín de la congregación ha cambiado su dieta. Dice, yo he hecho unos cambios este año por una vida más saludable, cambié mi dieta, también comencé a ir al gimnasio para mejorar mi salud física, pero tanto la salud de este hermano, así como su condición física con el tiempo, no muestra algún signo de progreso. Pero él alega que está haciendo los ajustes. Y esto solo puede significar una cosa, que posiblemente este hermano no está perseverando como dice que está perseverando, número 1, en su dieta y mucho menos en el gimnasio, como debiera de perseverar. Iglesia, el llamado aquí de parte del Señor a todos, y no excluye a nadie, a menos que no se excluya usted mismo, es que nuestro Salvador no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento y a seguirle. No vino a llamar a los sabios según sus propios juicios o sus propios ojos, su manera de ver las cosas, porque los cuales aseguran que ven, aunque verdaderamente están ciegos, sordos y mudos espiritualmente. El principio o comienzo de la sabiduría de Jehová es reconocerle por medio de la fe en la obra redentora de Cristo cada día, y de ahí en adelante aprender a vivir un día a la vez con un temor reverente hacia Dios, porque Él está en nosotros. Él no se queda aquí. Usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios ha puesto bandera en usted, ha hecho morada en usted. Para esto, iglesia, necesitamos un conocimiento más exacto de su palabra, la cual debe de morar en nosotros cada día. Somos nosotros los que debemos de provocar que su palabra esté en nosotros para meditarla día y noche. Porque de esta manera, iglesia, es la única manera en la cual podremos ir enderezando lo torcido en nosotros. No sé usted, pero yo tengo áreas que están torcidas y necesito de Dios. Necesito de su palabra. Y por lo tanto, haya en nosotros un vivo deseo de una vida de oración, una oración a la vez. Una oración a la vez. Cuando el congregarnos no sea una opción, sino más bien todo esto que les he mencionado sea parte de esa cruz, la cual tenemos que llevar. Yo la mía, usted la suya. Y a la cual nos debemos de aferrar por causa de Cristo, quien es nuestro más grande modelo a seguir, porque Él cargó una cruz que nos pertenecía a usted y a mí. Él pagó ese precio. Iglesia, no existe otra manera bíblica de poder ir en pos de Jesús. Tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos, pero no en el pecado, sino en ir en pos de Él, a su manera y no a la nuestra. Primera de Pedro 1:13, por favor, si me acompañan en sus Biblias. Primera de Pedro 1:13 al 17. Voy a leerle una versión distinta a Reina Valera, pero sígame en su Biblia, por favor. Primera de Pedro 1:13. ¿Lo tenemos? Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida
que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Verso 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, verso 15. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora. Hoy. Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Verso 16. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Verso 17. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. No tiene niños, ¿verdad?, que le sonrían y le hagan mueca, como le hacen a los abuelos y a los padres también. Oiga bien, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. No hay otra manera. No hay otra manera. Bíblicamente no existe otra manera, iglesia. Esta es la única y correcta forma en la cual seremos fortalecidos en nuestro hombre interior para permanecer en su camino y así poder llegar a ser capaces de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Iglesia, debemos despertar nuestras conciencias dormidas. Oiga bien, porque está sucediendo en estos tiempos que ahora discípulos, son discípulos del Señor, han hecho de este mandamiento de Él, de perseverar, tomando las decisiones o las acciones que sean necesarias, tales como negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle cada día, como si estas fueran opcionales o meramente palabras que decimos una vez en cuando para cumplir con el rito de la salvación. Estos mensajes no los va a escuchar en muchas congregaciones porque no gusta. Al hombre carnal no le gusta esto. Incluso a los niños espirituales en Cristo tampoco le va a gustar este mensaje. Lo que le gusta es el dulce, que le endulcen el oído. Eso es lo que le gusta. Y la palabra de Dios es dulce, más dulce que la miel que destila del panal. Pero también hay sus momentos en los que cae un poquito, ¿verdad? Porque es necesario, tanto lo uno como lo otro. Oiga bien, en estos tiempos existen unos esclavos llamados esclavos de la comodidad. No son prisioneros de barrotes, sino de la comodidad excesiva. Viven atrapados en el descanso sin propósito, en el letargo disfrazado de paz. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de personas que se dicen ser hijos de Dios. Pasan horas en las redes. Usted sabe lo que es una red, ¿verdad? Lo puede asociar con telaraña, de araña. ¿Qué hace una red? Una telaraña cuando cae un insecto, lo atrapa y no lo suelta. Así mismito hacen las redes sociales con nosotros. Así mismito. Sin moverse, días sin avanzar, años sin construir, teniendo en sí mismos y en sus manos el modelo al cual seguir. Su cuerpo está inmóvil y su voluntad también. Todo lo referente a Dios lo postergan. Prefieren ver todo de lejos, entiéndase el YouTube o el SoundCloud, pero no ir a la congregación. El mundo gira, pero ellos se quedan sentados. Su primer amor se enfría,
Las buenas obras preparadas de antemano se desgastan, no por llevarlas a cabo, sino por no llevarlas a cabo. La energía del Espíritu en ellos se disuelve entre cojines y excusas. Confunden descanso del alma con evasión de la responsabilidad. Creen que están recuperando fuerzas fuera del diseño de Dios, cuando en realidad están perdiendo el fuego en su interior. Y sin ese fuego, la vida se apaga lentamente. Pero aún hoy es posible levantarse. Pero es decisión de cada quien. Es decisión de cada uno de nosotros. La vida es más que la comida. Y el cuerpo es más que el vestido. La perseverancia es la antítesis de la pereza espiritual. Cada paso en obediencia al Señor, por más pequeño que sea, romperá una cadena de esa esclavitud. Que cada uno elija si quiere seguir como esclavo de la comodidad o prefiere mejor negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día e ir en pos de Jesús. Porque el propósito de ir en pos de Jesús es alcanzarlo a Él, es ser más como Él y menos como nosotros. Porque no sé usted, pero yo estoy cansado de seguir siendo el mismo de antes, porque voy a seguir teniendo los mismos resultados de antes, malos resultados. Queremos ver resultados de Dios en nuestra vida, pero no queremos poner la palabra de Dios en nuestra vida. No queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces, no hay forma, iglesia. Oiga bien, ningún hijo de Dios nacido de nuevo fue diseñado para permanecer sentado, sino para perseverar caminando a ir en pos de Jesús y conforme a sus propósitos. Los que todavía persisten en este modo de pensar no alcanzan a entender que oiga bien, todas nuestras decisiones, por más pequeñas que éstas aparenten ser, forman ahora parte de nuestra nueva relación con el Padre a través de su Hijo. Perseveramos en negarnos a nosotros mismos. Porque, oiga bien, en este reino solo hay espacio para un rey. Todos los demás somos siervos, adoptados sus hijos, pero para servirle a Él. Aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Usted y yo, con mucho respeto, somos nada. Somos polvo. Y apartados de Él, nada bueno de parte de Dios podremos hacer. Observe el mal ejemplo que nos dejaron los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos los líderes de la nación de Israel en tiempos de Jesús. No reconocieron al Mesías prometido en las Escrituras. ¿Pero por qué? Si las tenían, las guardaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque echaron a un lado las Escrituras. Las mismas Escrituras que hablan acerca de quién es Jesús. Y según ellos, las conocían muy bien. Incluso las protegían de todos. Pero nunca las tomaron en cuenta para perseverar viviendo piadosamente. Ya llevamos varias enseñanzas, hablando acerca del llamado de Dios para nosotros como congregación local a perseverar, como lo hizo en sus comienzos la iglesia primitiva. Hechos 2:42, que fue el verso base que utilizó nuestro pastor en distintas enseñanzas, que nos habla de la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esto que parece simple, que es el ABC del cristiano, deberíamos hacernos las siguientes preguntas para saber si usted está perseverando o no.
¿Con cuánta frecuencia la palabra de Dios forma parte de tu día? Sin contar miércoles y domingo. Los demás días. ¿Forma parte de tu día, de tu diario? ¿Cuán seguido compartes con tus hermanos en la congregación? Porque realmente todos vivimos apartados unos de otros. Son bien poquitos los que pueden decir, yo vivo cerca de... Si nos vemos ¿dónde? Aquí. O en una actividad fuera de aquí. Pero si no nos vemos aquí, ahora mismo los miércoles no nos estamos congregando. Tenemos que esperar hasta el domingo para podernos ver. Las oraciones ya forman parte fundamental de tu vida diaria. ¿Cuántos aquí pueden decir con toda honestidad que han podido perseverar en hacer cambios, aunque estos aparenten ser unos pequeños pasos de fe en sus vidas? No levante la mano, simplemente analice, pídele al Señor que le muestre. Y si no ha podido dar estos pequeños pasos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué se hace tan difícil si es lo más fácil? La palabra de Dios es lo más fácil, hermano. Difícil es este mundo, vivir conforme a este mundo. No obedeciendo a Dios, esa es la parte fácil. Obedecer a Dios es lo más fácil. Lo difícil es no obedecerle a Él. Porque tanto la obediencia como la desobediencia tienen resultados. Iglesia, mientras no perseveremos en escudriñar las Escrituras, en las oraciones y en el congregarnos como parte de nuestra dieta espiritual, siempre estaremos propensos a padecer de la enfermedad llamada el cristianismo romántico, en donde el yo creo toma una mayor relevancia sobre la Escritura. Y todo es amor y paz. Y en nombre de ese amor y paz, fuera del sustento bíblico, todo aparentará estar bien de parte del Señor. Veamos un ejemplo. Acompáñeme en su Biblia en Mateo 16, 21, y en lo que lo busca, yo le voy a dar aquí, pues, le voy a comentar, le voy a dar un ejemplo aquí de lo que sucede cuando no perseveramos al caminar en obediencia al Señor. Porque esos versos que vamos a leer son el ejemplo. ¿Qué ejemplo? El ejemplo en el sentido de que nuestra obediencia al Señor no puede depender de si entendemos o no los propósitos de Dios. Nuestra obediencia eso es irrelevante. Debemos de obedecer aunque no entendamos del todo la directriz de la palabra del Señor. Esta llamada de atención por parte de Jesús que estaremos viendo a todos aquellos que quieran seguirle, lo cual ya vimos en Lucas 9:23, fue por causa de que un discípulo suyo se confundió. ¿Qué confundió? Confundió la obediencia, entiéndase la gimnasia, con el amor propio, la magnesia. Vaya. Y él mismo se encuentra, como ya dije, en Mateo 16. Mateo 16, 21, ¿ya lo tenemos? Oiga bien. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Oiga bien, discípulos. Comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, no fue opcional, era necesario, así como usted y a mí nos es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí Jesús está declarando el verdadero propósito por el cual él dejó su lugar, ¿verdad?, de privilegio a la diestra de Dios. Descendió y se humilló, haciéndose un hombre mortal, así como usted y como yo. Y estando en la condición de hombre, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los principales de Israel y ser muerto. Pero no lo dejó ahí. Y resucitar al tercer día. Gloria a Dios por eso. Ahora, ahí mismito, mientras el Señor está hablando de lo eterno, un discípulo está con la mente en lo terrenal. Es un cristiano romanticón de los que hay. De los que son piedra de estorbo muchas veces. De los que no entienden el propósito de Dios para tu vida, incluso para la de Él, y estorban. Nos encontramos con Pedro. Oiga, Pedro nos representa. Pedro ahí es usted y soy yo. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Porque en ciertos momentos dados somos piedra de tropiezo. No solamente en nuestro caminar, sino en el caminar de nuestra familia, y en el caminar de personas dentro de la congregación, en el caminar de familiares, de amistades, por nuestra conducta, por nuestra manera de hablar, por tener los ojos puestos aquí. Porque en vez de tener nuestros ojos puestos en Jesús, en su palabra, y en todo aquello que nos ayuda a que su imagen siga formándose en nosotros, preferimos poner nuestra mirada en las cosas de los hombres. Y nos convertimos así en agentes de Satanás. Muy duro, muy fuerte. O adversario, ¿qué es lo que significa Satanás? Satanás lo que significa es adversario. Te estás oponiendo. Adversario de Dios por amor. Oiga bien, por amor. Pedro pensó que dejándole saber a Cristo que no le pasara eso, él estaba haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Y sin saberlo posiblemente. Que estamos siendo piedra de estorbo porque el Señor está tratando con alguien y nosotros queremos sazonarle, o como es que le dicen, endulzarle, que la píldora es como, así como le dicen, para que no sufra. Pero es que ese sufrimiento, esa tribulación, esa situación en su vida es necesaria para que abra los ojos y entienda por el mal camino por el cual se dirige. Amén. Está muy calladito. Yo sé que se ha puesto el día como para tener sueños y visiones, pero persevere. No se rinda. Persevere en mantenerse despierto. Pero oiga, este supuesto amor, estas supuestas ideas, sueños o metas, sin tener en cuenta a Dios y sin sustento bíblico, hará de nosotros mismos un adversario a los propósitos del Señor, empezando en nuestra propia vida. Entonces, si nos basamos en Mateo 16, 24, ¿eres de aquellos de los que perseveran al escoger el negarte a ti mismo, tomando tu cruz para poder seguir, para entonces poder seguir a Cristo cada día? ¿O en cambio eres de los de Mateo 16, 23, que por no perseverar en obediencia, te has vuelto un tropiezo para ti mismo primeramente y luego para los demás? ¿Cuál de estos dos te consideras hoy? ¿Aquel que toma su cruz o aquel que es tropiezo? Observe lo que sucede cuando decidimos no tomar la cruz. Pensemos por un momento, con esta lluvia tan deliciosa que el Señor nos ha regalado en esta hora, para meditar, no para dormirnos. Meditemos un momento.
Le voy a dar chance para que medite. Si quiere cerrar los ojos, ciérralo, pero es así un abrir y cerrar de ojos, bíblicamente. ¿Está bien? Pensemos por un momento, oiga bien. Si nuestro Señor amonestó así a Pedro, que no tenía la Escritura, no se congregaba, aunque tenía al buen pastor con él. Pero si el Señor lo amonestó así, llamándolo su adversario, ¿qué nos hace pensar a nosotros que tendremos una excusa válida cada vez que escogemos no obedecer a lo que ya está escrito? ¿De dónde? ¿De dónde tela si no hay araña? ¿Cómo? Alguno puede pensar, el Señor fue así estricto con Pedro porque él era quien iba a liderar a los demás apóstoles en la recién nacida iglesia. Estoy de acuerdo contigo. Pero a su vez, tú, yo, todos nosotros aquí que hemos puesto nuestra mirada en Cristo, también tenemos el mismo llamado de parte del Señor. ¿Cuál es este llamado? Estamos liderando, dirigiendo, discipulando o sirviendo de ejemplo a nuestra familia, amistades, compañeros de clase, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el llamado del ministerio, de servicio, el de la reconciliación. Como si Dios clamase a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Pero claro, no vamos a hablar de reconcíliate con Dios si mi vida no está reflejando, no una perfección, pero tiene que verse un antes y un después. Mayormente con nuestra familia, que nos conocen muy bien de dónde venimos, de ciertas amistades de igual manera. Claro que no le vamos a decir, claro que nos vamos a quedar callados, porque eso nos va a comprometer, eso nos va a costar. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Para que podamos llevar a cabo este noble servicio, iglesia, de hacer discípulos de Cristo, Mateo 28, 16, es necesario para usted y para mí conocer de manera progresiva y por experiencia personal a Cristo. Es una imposibilidad querer predicar a Cristo sin Cristo. Oiga por dónde voy. Predicar a Cristo sin su palabra. Predicar a Cristo sin un conocimiento más exacto de Él, no de la iglesia, no, de Cristo. El que salva es Cristo. La salvación se encuentra en Cristo. Y es interesante, como con este compañero, que él tiene un pensamiento donde él cree, y estoy más que seguro, que él no duda que conoce a Dios. Pero si Cristo no está en la ecuación, y yo confío en el Señor, que abra los ojos, incluso él se congrega. Y me habló más del vaso de barro que lleva el nombre de esa denominación que de Cristo. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Debemos conocer, tiene que haber una necesidad, hay una necesidad en nosotros, pero la estamos disfrazando con otras cosas que a fin de cuentas no nos llenan. Nos dejan con deudas, con corazones rotos, en lágrimas. Mientras que Cristo dice, estoy aquí, ven, acércate. Necesitamos conocer más exactamente al amor de Cristo que sobrepasa cualquier otro entendimiento, primeramente. ¿Cómo le podemos enseñar a otros todas las promesas y mandamientos que Él nos dejó para que las disfrutemos y las guardemos si no las conocemos? ¿Cómo? ¿Por qué cuando usted le pregunta a un cristiano acerca de Cristo, le habla de su iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia con Cristo?
hay que dirigirlos a Cristo. Posiblemente hay un momento dado en que sembremos y otro momento dado reguemos. El crecimiento lo da el Señor. Nuestro trabajo no es traer las personas aquí, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar a Cristo. Y Él añade a su cuerpo, a su iglesia. Él añade. Y yo creo que esta congregación es un buen ejemplo de eso. En donde aquí no se hace ningún tipo de propaganda, excepto ahora últimamente por medio del SoundCloud y el YouTube. Pero aparte de eso, no hacemos ningún tipo de propaganda. Y muchos de aquí venimos de más de una hora de camino. ¿Por qué? Porque Él es el que añade. Porque cuando Él pone en nosotros el querer como el hacer, nos movemos hacia. Y buscamos y nos movemos. No porque el hombre lo dice, no, porque el Señor es el que ha puesto eso en nosotros. Pero Él lo ha puesto, pero no podemos dejarlo que se enfríe en nosotros, iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Están conmigo? ¿Me aman? Pues yo los amo. Y más que estoy celebrando Happy Birthday. Igual, gracias a todos también por sus felicitaciones, de verdad que sí. Oiga, sin Cristo no habrá temor de Dios. Y sin su evangelio, el cual hace sabio e inteligente al sencillo, estaríamos errando el blanco. Porque estaríamos enseñando como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Y ahí no se encuentra la salvación. No, en Cristo. ¿Quién te salvó? ¿Quién te salvó? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le sirves? ¿A quién esperas un día encontrarte cuando cierres tus ojos en este lado de la eternidad? Yo espero que sea Cristo. Porque solo Él, nadie más. Oiga, y de eso están llenas las iglesias, muchas congregaciones hoy día. Vaya conmigo a Efesios 6:13, Efesios 6:13. En donde nos habla, versos muy conocidos, no hay nada nuevo, versos muy conocidos, nos habla de la armadura de Dios. Pero yo quiero enfocarme aquí en este Efesios 6:13, en la parte final de este verso. Dice, por tanto, Efesios 6:13, por tanto, tomad, ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Cuánta? Toda. No alguna. No la que yo quiero, la que a mí, ¿verdad? Y mayormente que los varones. Somos un poquito, ¿verdad? 4x4 sin acepillar, somos un poquito cerreros, ¿verdad? Sereno, moreno. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, es a la manera de Dios. ¿Qué? Toda la armadura de Dios, toda, toda. Oiga, porque hay un propósito para eso. Oiga bien, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Firmes. Para poder tomar toda la armadura de Dios, primero debemos de negarnos a nosotros mismos. No hay de otra. No hay de otra. ¿Cuántos han tratado de ponerse una capa de ropa encima de otra capa de ropa que ya tenía puesta? ¿Alguien ha tratado de hacerlo? ¿Sí? ¿Cuántas ha podido ponerte? ¿Y después de ponerte 2 o 3 capas de esas, has podido doblarte, amarrarte los zapatos? Es una imposibilidad. Es una imposibilidad. Si no nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, siguiendo a Cristo, entiéndase, la armadura, toda la armadura de Dios, pero queremos hacerlo con nuestras vestiduras viejas, deshechas. No funciona. No funciona así. Donde único he visto esto, donde las personas se ponen capas y capas y capas y capas de ropa, es en los aeropuertos.
Porque como le van a cobrar, le va a costar en la pesa, el exceso por libras, ahí sí. Pero ¿por qué nosotros no tenemos esa misma actitud en cuanto a la armadura de Dios? De que, ay, se me está cayendo el yelmo, acomodármelo. El cinto, la espada. Asegurarnos de que la tenemos, de que forma parte de nosotros. Esa es nuestra nueva vestimenta. Ya no es Dior, ya no es Gucci o no sé, Fuchi o no sé cuántas otras. No, es la armadura de Dios para el Hijo de Dios. Y lo mejor de todo es que no hay que gastar. Hay que gastar. Hermanos, nos salvamos, no hay que gastar. Cuando su esposa le diga, necesito ropa, la armadura de Dios, mi amada. Busca la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. Igual ustedes cuando vayan, no, mira, mamá, yo creo que estos zapatos ya cuando piso un chicle ya sé cuál sabor es. Negro, la armadura de Dios contigo también, ¿sabes? Aplícatela. Esto es en dos sentidos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos. Para el cristiano no existe otra manera de poder resistir el día malo, porque va a llegar el día malo. Póngale el sello, va a llegar el día malo. Y no como crees, como piensas, pero independientemente, eso es irrelevante, de que va a llegar, a todos nos va a llegar. Es necesario que llegue el día malo. Hay propósito de Dios en eso. Y permanecer firmes después de haber enfrentado ese día malo por medio de una batalla espiritual, ya sea interna o al interactuar con nuestro prójimo. A menos que tomemos toda la armadura de Dios, no vamos a poder resistir. No vamos a poder estar firmes después de. Claro que nadie desea ser zarandeado por medio de pruebas y tribulaciones. Nadie. En nuestro sentido humano no queremos. Pero lo que perdemos de vista es que sin estas pruebas y tribulaciones que nos parecen ser contrarias incluso a la voluntad de Dios, sin ellas tampoco alcanzaríamos la madurez. La madurez. ¿Cómo aprendemos más? ¿Cuando nos equivocamos o cuando no nos equivocamos? ¿Cuál es la manera más, por decirlo así, no la más correcta, pero aprendemos más cuando nos equivocamos, cuando cometemos el error? ¿Verdad? Ahí que decimos, espérate, no puedo volver a hacerlo. No me conviene. Ahora, lo que sucede es que estas tribulaciones y pruebas son el instrumento de Dios para que la fe sea fortalecida en cada uno de nosotros, primeramente. Y luego ayudar a otros cuando estos también pasen por tormentas que tienen como propósito fortalecer el carácter de Cristo en todos. Iglesia, los hijos de Dios seremos probados a través del día malo, aunque no nos simpatice, como decía Kiko, ¿verdad? No me simpatizas. Aquí es donde le encontramos sentido a negarnos a nosotros mismos, porque seguir al Señor nos conlleva a cargar la cruz cada día. Vaya a Lucas 22:31. Lucas 22:31, por favor. Y seguimos con Pedro. ¿Lo tenemos? Lucas 22:31. Le dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno. Esto es, déjeme empezar de nuevo.
Esta versión es Nueva Traducción Viviente. Va a sonar un poquito diferente a la Reina Valera, pero la quise escoger para que veamos, porque cuando lo leemos en Reina Valera pensamos que solamente Satanás quiso zarandear a Pedro. Pero en esta versión vamos a ver que no fue a Pedro nada más, fue a todos. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Dice, Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Verso 32, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La zarandeada era pareja, para todos, pero el Señor, como conoce todo, Él es omnisciente, Él oró por Pedro, porque Pedro iba a ser el que iba a ¿qué? A fortalecer a los hermanos. Parece una contradicción. Como el más volátil de todos, por decirlo así, iba a tener el carácter suficiente para soportar las flaquezas de sus hermanos. Si él no podía con las del mismo, por eso se metía en problemas. Pero era la obra de Dios. ¿No le da gracias al Señor por eso? Que aún en medio de nuestras flaquezas, Él oró por nosotros. Y todavía intercede por nosotros. Para que nuestra fe no nos falle, no nos falte. Quizás te puedas identificar con Pedro en este verso. Porque Pedro no fue el único a quien zarandearon como al trigo por medio de las pruebas y las tribulaciones, pero Pedro entendió su error y se arrepintió llorando amargamente por su pecado. Y luego volvió a los brazos de su Señor, incluso nadando desde una barca. Esto es Juan 21:7. Con el fin de ser fortalecido 3 veces más. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Juan 21:15-19. Por medio de las palabras de Jesús, Él fue fortalecido. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos, pero la fortaleza viene cuando hacemos de sus palabras nuestras palabras. Cuando pasamos tiempo a sus pies en oración. Ahí es que nuestro hombre interior se goza. Ahí es donde hallamos la fortaleza, el gozo en el Señor. Estas palabras son espíritu y son vida. Y el propósito de perseverar en el Evangelio de Cristo constará de momentos en donde daremos en el blanco. Gloria a Dios, gracias Señor, nos gozaremos por eso. Pero también habrá momentos en que erraremos el blanco y nos vamos a sentir mal. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué de cierta manera? Yo pensé que ya lo tenía dominado. Oiga bien, iglesia, debemos recordar que el Señor no nos deja solos, ya sea que le obedezcas o no le obedezcas. Así como con Pedro, nuestro Señor siempre nos esperará con sus brazos abiertos para fortalecernos. Para que, así como hizo Pedro, también nosotros fortalezcamos a nuestros hermanos. Pero, primero, Pedro tuvo que pagar el precio de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. La pregunta para ti y para mí: ¿a quién estás fortaleciendo hoy después de ser zarandeado? ¿A quién? ¿O simplemente nos quedamos sobándonos cuando nos daba un correazo o la chancleta voladora? Sí, va a doler. Es necesario que duela. Porque vuelvo y digo, así es como aprendemos. Pero también esa misma palabra que duele es bálsamo, que después nos da alivio
consuelo y esperanza. Amén por eso. Vayamos a Mateo 10:34, por favor. Mateo 10:34. Ya lo tenemos. Estos son unos pasajes que no se tocan mucho en las congregaciones de hoy día. El subtema nada más mete miedo. No paz, sino espada. Y está hablando Cristo. No Pablo, no Pedro, no Juan, el Señor Jesucristo. Mateo 10:34. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los vecinos. ¿Será? ¿Qué dice? Serán los de su casa. 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, aunque estos versos pueden parecer contradictorios con el Evangelio de la paz de Cristo, Romanos 8:6, oiga bien, no lo son, no lo son. Porque en distintas ocasiones el resultado inmediato del Evangelio en algunas personas que lo escuchan es el conflicto. Es el conflicto. Porque no quieren reconocer su vida de pecado. Quieren seguir viviendo de la misma manera. Y el Evangelio de Cristo no vino para dejarnos igual. No, no lo hay. No hay un cristiano homosexual, óigalo bien, no lo hay. Eso es una aberración del hombre. No hay un cristiano adúltero, eso es una aberración del hombre. Y todo eso que hoy en día se quiere aceptar como la norma, no, no. Por eso es importante la Escritura y mantenernos firmes en el conocimiento de la verdad. Porque Cristo dijo, Juan 8 dijo que conocerás la verdad y la verdad te va a confundir. ¿Será? No, nos va a hacer libres. Libres de nosotros mismos y de los pensamientos que han formado parte de nuestra idiosincrasia, que los damos por seguros, por ciertos, que los defendemos a capa y espada. Oiga bien. Por esta razón el Evangelio de Cristo es como una espada. Es como una espada, en sentido figurado. Porque ésta divide los pensamientos y las verdaderas intenciones en el corazón de los hombres. Por lo tanto, el conflicto y las tensiones son la evidencia de que la palabra de Dios está llegando hasta lo más profundo del ser en todas aquellas personas que lo escuchan. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos compartiendo nosotros? ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestra regla de fe y de conducta? ¿Cuál? ¿Como el mundo? ¿O como la palabra de Dios establece? Vaya conmigo un momento a 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. 45 minutos más, iglesia, y nos vamos, así que no se afane. Segunda de Corintios 10:3, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, pues, aunque andamos en la carne, ¿cuántos andas en la carne aquí? Entiéndase, en un cuerpo, por favor, en un cuerpo, andamos en un cuerpo de carne.
¿verdad? En un cuerpo de carne. No esté pensando en lo que se va a comer cuando salga de aquí. Eso sí que es carne. Eso es carne. Pero andamos en un cuerpo de carne. Dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Óyelo bien, no son carnales. No lo son. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Verso 6. Y estando prontos, entiéndase, listos y preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entiéndase, madura, una obediencia madura, que en el ABC del Evangelio soy una persona madura. En lo fundamental del Evangelio soy una persona madura y sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Amén. ¿Ok? Eso es importante para nosotros como hijos de Dios. Este verso 35 volviendo nuevamente a Mateo 10, Jesús lo toma de Miqueas 7:6. Pero oiga bien, porque este verso 35 en adelante es donde le vamos a encontrar la razón o el sentido correcto por el cual tenemos que comenzar negándonos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Jesús cada día. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos conscientes que nuestro corazón es perverso y engañoso, más que cualquier otra cosa, estaremos menos propensos a errar el blanco cada vez. Cada vez nos equivocaremos menos. Eso se llama madurez. En todo lo que pertenece a la palabra de Dios, a la vida de Dios. Oiga bien, porque si no empezamos con nosotros primeramente, cuando llegue la hora de utilizar la espada para con nuestros familiares, en donde los argumentos se levantan en contra del conocimiento de Dios, tenga por seguro que no vamos a castigar toda desobediencia, no vamos a hacer lo que es justo. Si usted no permanece en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es su fundamento, no es su porción diaria, cuando llegue la hora de tener una situación con un familiar dentro de su casa, no tiene que salir de su casa, para encontrar oposición a la palabra de Dios y usted no está firme en la palabra de Dios, no va a saber cómo lidiar con la situación. Va a querer resolver la situación a como yo creo o como yo pienso. Y posiblemente el resultado no sea el que usted cree o piensa que va a obtener. Pero para esto, usted y yo necesitamos de mucha sabiduría. Con nuestros hijos necesitamos de mucha sabiduría. Los matrimonios necesitan mucha sabiduría. En todo necesitamos sabiduría. Para todo necesitamos sabiduría. Para todo. Y ahí es donde viene, ¿qué? El negarnos a nosotros mismos. No confiar en mí. No. Tengo que desconfiar de mí mismo. Confiar en el Señor, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. Necesitamos no solamente sabiduría, sino también inteligencia espiritual de parte de Dios, para que todo lo que hagamos sea de edificación y no para destrucción. ¿Cuántas peleas, cuántas discusiones, cuántos
situaciones en la familia se pudieron haber evitado si realmente pusiéramos en práctica la palabra de Dios. Si dejáramos que Dios tomara el control de mi vida primeramente y en medio de la situación. Y cuando las cosas están saliendo de su cauce, retirarse e ir al Señor y poner la situación en las manos del Señor. Mira, usted dirá, caramba, pero es que no nos quitan el guante de la cara. Pero vamos a dar un ejemplo de esto. Simple, sencillo. Como familia, en su casa. Llegó el día y la hora para ir a la congregación. Pero alguien de la familia no quiere ir. No que no puede, no quiere. No quiere. No por una causa mayor, simplemente no quiere. ¿Cuál cree usted que sería lo indicado para hacer en dicha situación? Ponernos de acuerdo con el familiar, porque estamos también cansados del camino. O en cambio mejor le aconsejamos con la misma espada acerca de las promesas de Dios para aquellos que le buscan. Si estás cansado, el Señor renueva tus fuerzas como las del águila. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Vamos a la casa del Señor. Ven conmigo. Vamos a orar un momentito aquí y seguimos. Y vamos a confiar en el Señor. Vamos a descansar en el Señor. Pero ponernos de acuerdo con la persona, sabiendo que posiblemente usted es la única que lleva la espada en su casa o el único que lleva la espada en su casa y se pone de acuerdo con el que no le agrada o no quiere obedecer la palabra de Dios, ¿a dónde va a acabar eso? ¿A dónde? Tenlo por seguro que no va a ir a los pies, no va a terminar en los pies del Señor, va a terminar en otro sitio. No solamente usted, sino su familia también. ¿A cuántos se han negado a darse un gustito? ¿Cuántos han negado darse un gustito? Nadie. Arrepiéntanse, pecadores. Permítame ahondar un poco más ahí. Porque la cruz a la cual nuestro Señor hizo tanto énfasis a través de los evangelios, posiblemente no sea la misma cruz que usted carga o la que tiene en su mente ahora mismo. Y por favor no mire ni a la derecha ni a la izquierda. Esto no son personas. La cruz no son personas. Ya saben por dónde vengo, ¿no? Su cruz no es su cónyuge, aunque su apellido sea Cruz. Ni los hijos rebeldes. La enfermedad que aparenta no querer irse de nosotros. El hermano de la congregación que me cae regordo. El jefe prepotente. O quizás nuestras malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. La cruz a la cual nuestro Señor Jesucristo hace tanto énfasis es precisamente nosotros. Es el yo. Es no querer negarnos al yo. Y no querer cargar con el peso, ¿ok?, que conlleva seguir a Cristo. Esa es la cruz. Porque sin la autonegación por causa de Cristo no podremos con el peso que conlleva la cruz, que a su vez nos habla constantemente que tenemos que darle muerte a nuestro yo cada día. Nuestro yo tiene que ir muriendo cada día más. Si no tomamos la decisión correcta de seguirle cada día en oración, en su palabra y congregándonos ¿cómo esperamos ver más de su carácter reflejándose en nosotros? Y menos del viejo hombre. Porque es Jesús mismo quien nos advierte exactamente lo que podemos esperar si aceptamos llevar a cabo la gran comisión, comenzando con los de casa. Porque esta palabra disensión
en griego tiene el sentido de separar o apartar, incluidos aquellos dentro de nuestro núcleo familiar, para dar a conocer quiénes son sus ovejas de entre aquellos que todavía no lo son. Por eso es que ha puesto en disensión al padre, al hijo contra el padre, ¿ok? A la nuera contra la suegra. Ese no es mi caso porque mi suegrita, eso es una santa. Aunque no soy nuera, soy su nuero. Pero eso es un regalo de Dios para mi vida, esa mujer. Oiga bien, ¿a quién le corresponde traer la espada a la casa? Al que cree en Cristo. Al que decide negarse a sí mismo. Al que está cargando el peso de obedecer a Cristo. A ese es que le toca, o a esa es la que le toca llevar la espada, la palabra a su casa. Yo sé que de aquí en adelante no habrá mucha sonrisa y posiblemente no escuche un amén. Pero este es el costo para todos en cuanto a nuestra familia se refiere. Pero no solamente ahí. Yo como pastor también me corresponde compartirle todo el consejo de la palabra del Señor. Ese es el costo mío como pastor. Yo también soy oveja del Señor y tengo que negarme a mí mismo cada día, tomar mi cruz e ir en pos de Él. Claro que pude haber escogido otro mensaje para compartir con ustedes, pero el asunto aquí es que es que nosotros somos vasijas de barro y Él es el experto alfarero. Aquel que nos da forma y conoce mejor que nadie porque nos creó. No sé si a ustedes sucede, pero en casa todavía se quieren levantar en oposición a la palabra. Y a veces parece una guerra. Y en esa guerra espiritual los enemigos de uno no están fuera, están en nuestra casa. Son parte de nuestra familia. En algunos casos son situaciones simples, las cuales con exaltación y buena comunicación se resuelven. Pero en otras instancias, estas resultan más complejas de afrontar, las cuales demandarán de nosotros estar vestidos y listos con toda la armadura de Dios, para así responder, resistiendo y estar firmes cuando dicha situación haya pasado. Ahora, ¿por qué espada y no paz? Para con mis seres amados, ¿por qué tiene que ser la espada? Hay una tradición en este país, y yo creo que en muchos países, de cuando una persona fallece, que descanse en paz. Quisiera que fuera así. Pero si Cristo no fue Señor de esa vida que acaba de partir de este lado de la eternidad, no le espera paz. No hay paz. Yo no quiero eso para mi descendencia. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. De lo demás se encarga el Señor. Pero hay una obra la cual tenemos nosotros que hacer. Nuestra espada siempre debe ser la palabra de Dios. Y como buenos soldados de Él debemos de preservar cada día en entrenarnos al hacer de ella nuestra regla de fe y conducta. Comenzando con negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y seguir en pos de Él en obediencia. Póngase de pie, iglesia. Pues con esa misma espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es con la cual podremos también ayudar a nuestros familiares, a aquellos que ellos también puedan dividir sus pensamientos y las intenciones de su corazón y comiencen a disfrutar de paz, de estar a paz con Dios. Aunque
su vida todavía no refleje externamente una paz, pero desde el momento que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, desde ese momento es adoptado hijo de Dios y pasa de enemigo a hijo. Y entonces ahí sí hay paz en el interior, una paz eterna. Y esto es por medio del arrepentimiento. Job 22, 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Verso 22, capítulo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y la aflicción de nuestros familiares que no conocen a Cristo es por causa del pecado. No es porque no tienen trabajo, no porque están endeudados, no porque tienen vicios, no, por el pecado. Están muertos en sus delitos y pecados. Cada vez que escogemos de manera equivocada, aparentemente amar más a nuestros familiares, al no confrontarles con la espada del Espíritu, estaremos despreciando al Señor. Y por ende, también con nuestras acciones permitimos que nuestros seres queridos continúen bajo el yugo de esclavitud del pecado que los tiene dominados. Y para terminar, con Mateo 10, 38 y 39, hay una advertencia para todos nosotros. Mateo 10, 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, en esta hora, Señor, has hablado, Señor, claramente. El llamado tuyo, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, es la negación a nuestro yo. Porque es el yo el que nos aparta de ti. Porque es el yo el que representa una independencia de ti. Y está intrínsecamente en nosotros. Es parte de la naturaleza caída en el hombre. Por eso es necesario negarnos a nosotros mismos. Pero no podremos negarnos a nosotros mismos hasta que no conozcamos esa obra maravillosa, perfecta, cabal y completa que llevaste a cabo en el madero. Tú que cargaste esa cruz sin tener por qué cargarla, nos das ejemplo para que también nosotros, que sí tenemos, sí deberíamos de cargar la cruz más pesada de todas, por nuestros delitos y pecados, no se compara a esa cruz nuestra con la tuya. Pero aún así, el llamado es a tomar la cruz. Pero no podemos tomar la cruz si no nos negamos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Ese peso de esa responsabilidad, de saber que hemos sido hallados, de que hemos vuelto en amistad contigo. Y por lo tanto, tenemos paz. No como el mundo la da. Es una paz para con Dios. Es una paz de que no esperamos juicio en el día final. No hay juicio para nosotros, porque tú pagaste por nosotros. Y te damos gracias. El único digno de ser exaltado, alabado, glorificado, predicado, enseñado, vivido. La porción de nuestra alma tienes que ser tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos realmente, Señor, aprender a descansar
en ti, en tu palabra. Porque realmente tu yugo es fácil, tu carga ligera, pero la nuestra es pesadísima. Y si no hay negación, no podremos soltar las cargas. Si no reconocemos quién tú eres en nuestra vida, no vamos a tomar la cruz, y mucho menos seguirte. Pero tú eres paciente y sigues llamándonos. Aún hoy es día de salvación. Aún hoy nos llamas con palabras de amor. Porque no deseas que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento que conduce a vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra cruz, a seguir en pos de ti, a no amar a nadie más por encima de ti. Porque tú nos das el verdadero sentido de amar a nuestros hijos, al cónyuge, a mi prójimo, a todos. Tú, Hijo de Dios. Ayúdanos en esta hora, Señor. Haz tú en nosotros la obra que nadie más puede hacer. Trae a nosotros esa convicción. Pon en nosotros temor reverente, temor santo, de que tú estás en nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Te pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, Padre.